Imagina que estás caminando por la calle. De repente el cielo se rompe en lluvia. No hay refugio cerca. No tienes paraguas. No hay nadie contigo. Solo tú y la lluvia. Y ahora, ¿qué haces en los primeros 3 segundos? Puede parecer una situación trivial, pero si observas con atención, esos 3 segundos contienen un espejo, no del clima, sino de tu alma. Algunos apuran el paso, maldiciendo. Otros corren. Algunos se detienen y sonríen. Otros buscan refugio instintivamente. Y ahí está el secreto. Tu reacción frente a la lluvia revela algo profundo sobre quién eres realmente. No estamos hablando de un simple test de personalidad. No se trata de categorías simplistas como introvertido o extrovertido. Lo que vamos a explorar es mucho más profundo, simbólico y revelador. Este experimento, aparentemente simple, es un espejo psicológico que toca las capas más íntimas de tu carácter, tu historia y tus heridas. Carl Jung, uno de los grandes exploradores del alma humana, decía que los arquetipos son patrones universales que habitan en todos nosotros. Son como personajes internos: el guerrero, el sabio, el artista, el mártir, el niño, el anciano y muchos más. Lo fascinante es que no elegimos nuestros arquetipos conscientemente. Ellos surgen en nosotros como reacciones ante la vida, especialmente cuando no hay tiempo para pensar. Y pocas cosas son más reveladoras que tu primera reacción frente a una lluvia repentina. Hoy vamos a realizar un viaje por 4 reacciones arquetípicas que revelan cómo enfrentas la vida, el dolor, el cambio, el misterio y a ti mismo. ¿Estás dispuesto a mirar ese espejo sin filtros? Antes de continuar, quiero invitarte a que hagas este test sin prejuicios, sin tratar de acertar o parecer correcto. Solo siente tu verdad y, si te animas, escribe al final del video: yo reacciono así. Ahora sí, comienza el viaje. Antes de avanzar, te haré una propuesta poco habitual. Este video no es solo contenido, es un ritual, y como todo ritual verdadero, requiere una ofrenda simbólica, no de dinero ni de tiempo, sino de presencia. Si has llegado hasta aquí es porque algo dentro de ti está listo para mirar más allá. Así que, si sientes que esta travesía vale la pena, deja tu me gusta y suscríbete. No como un acto automático, sino como una especie de contrato interno. Estoy listo para conocerme más. Piensa en esto como una moneda de compromiso, una señal para ti mismo. Estoy dispuesto a sumergirme en lo que soy, a ir más allá de las máscaras, a recordar lo que había olvidado. Hecho esto, puedes cruzar el umbral, porque lo que viene no es un video, es un espejo. Arquetipo 1, el luchador, la fuerza que avanza. La lluvia empieza a caer, no hay refugio, el cielo se oscurece, y tú no dudas. Aprietas los dientes, alzas el rostro y sigues caminando. Paso firme, cabeza erguida, como si el agua no te tocara, como si no importara. Ese impulso, ese reflejo, es el arquetipo del luchador, el impulso de avanzar. Este tipo de persona no se detiene. La vida puede arremeter con viento, con pérdida, con fracaso, pero su reacción es clara: resistir, empujar, no ceder. No importa cuán mojado termine, prefiere avanzar a quedarse paralizado. Este arquetipo tiene su raíz en el guerrero interno, aquel que vive por una causa, que lucha por lo que ama, que protege, que construye con sus propias manos. Es quien no se permite el lujo de rendirse, incluso si nadie lo ve, incluso si nadie lo agradece. Muchas veces, este patrón surge en quienes crecieron en entornos donde la vulnerabilidad no era una opción, donde había que madurar antes de tiempo. Allí nació la fuerza, la necesidad de estar preparado, y con ella la creencia inconsciente de que sentir es peligroso, que detenerse es fallar, que llorar es rendirse. Pero no todo es oscuridad. El luchador es valiente, comprometido, incansable. Tiene la capacidad de sostener familias, proyectos, comunidades enteras sobre sus hombros.
Se levanta cuando otros caen. Inspira. Protege. Tiene fuego en el pecho. Luz y sombra. Como todo arquetipo, el luchador tiene luz y sombra. Su luz es la disciplina, la fuerza de voluntad, la resiliencia inquebrantable. Es el que en medio del caos dice, vamos, podemos. Es el que transforma el dolor en motor. Es quien convierte la tormenta en desafío. Es el que no se rinde, aun cuando nadie lo anima. Pero su sombra es profunda, porque el luchador puede olvidar que también tiene derecho a descansar. A veces se desconecta tanto de su mundo emocional que ya no sabe por qué lucha. Solo sabe que debe seguir. Se endurece, se vuelve rígido, y en ese estado confunde agotamiento con debilidad, ternura con amenaza, pausa con derrota. Se vuelve un soldado sin causa, un cuerpo que camina por inercia, y aunque por fuera parezca fuerte, por dentro se va vaciando lentamente. Jung decía, yo no soy lo que me ha pasado, yo soy lo que elijo ser. El luchador encarna esta frase. No se define por sus heridas, se define por su capacidad de responder a ellas con acción. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando esa acción ya no es necesaria? ¿Qué hace el luchador cuando la guerra terminó, pero él no sabe cómo dejar de pelear? ¿Eres tú este arquetipo? Si tú reaccionas con impulso, con decisión, si tu primer pensamiento frente a la dificultad es, no puedo parar ahora, si te cuesta pedir ayuda, si sientes culpa al descansar, si el deber te ha guiado más que el deseo, entonces puede que este arquetipo viva en ti con fuerza. Pero recuerda, el luchador no es tu condena, es una parte de ti. Y como todo guerrero necesita aprender que el cuerpo se cansa, que el alma también sangra, y que a veces la batalla más valiente es la de soltar la espada. Un lugar en tu alma. No hay nada de malo en ser fuerte, pero hay una diferencia entre ser fuerte por elección y ser fuerte porque no te queda otra. El verdadero luchador no es el que nunca cae. Es el que, habiendo caído 1000 veces, aún puede mirarse al espejo y decir, ya no necesito demostrar nada, ya soy suficiente. Si te reconoces en este patrón, no lo juzgues. Honra tu camino, honra tu fuerza. Pero pregúntate, ¿quién sería yo si me permitiera dejar de luchar, al menos por un instante? Tal vez en ese instante descubras otra parte de ti, una más suave, más libre, una que también merece la lluvia. Ahora, hagamos una pausa. Quiero que te tomes un momento y respondas, sin pensar demasiado. ¿Amas la lluvia o la odias? Escribe tu respuesta en los comentarios. ¿Amo la lluvia o odio la lluvia? Sin explicaciones, sin justificaciones, solo lo que sientes. Esta pregunta, aunque simple, revela mucho más de lo que parece, porque la lluvia no es solo agua, es símbolo, simboliza lo imprevisible, lo incómodo, lo que no puedes controlar. Quien la ama, tal vez haya aprendido a convivir con lo incierto. Quien la odia quizá guarda heridas de aquello que llegó sin aviso. No hay respuesta correcta, solo una invitación a mirar hacia adentro, a dividirnos por un momento en románticos y pragmáticos y ver qué parte de ti domina cuando el cielo cambia, porque en el fondo este no es un test sobre la lluvia, es un test sobre ti. Arquetipo 2. El estratega, el que busca refugio. Llueve. Las gotas empiezan a golpear el suelo con fuerza, y tú, sin pensarlo, buscas abrigo. Un alero, una puerta, un árbol, lo que sea, tu cuerpo no corre, no desafía, observa, calcula, se protege. Este es el reflejo del estratega, el que piensa antes de actuar. El estratega no se lanza, evalúa, sabe que el mundo puede ser hostil, que no conviene actuar sin pensar. Donde otros ven una oportunidad para arriesgar, él ve una posibilidad de daño. Por eso, su reacción natural ante la lluvia es buscar refugio, conservar energía, esperar. Este patrón psicológico representa el arquetipo del sabio, del planificador, del observador. En su forma más madura, es el que entiende el tiempo. No se deja llevar por la emoción ni por la urgencia. Domina el arte de esperar.
Quizás su historia estuvo marcada por momentos en que actuar precipitadamente tuvo consecuencias dolorosas, o por experiencias tempranas donde la única forma de sobrevivir era analizar cada movimiento de los demás. El estratega aprendió que no siempre gana el más fuerte, sino el que sabe cuándo avanzar y cuándo no. Su luz, sabiduría, prudencia, visión. La luz de este arquetipo está en su capacidad de ver el cuadro completo. Donde otros se ahogan en el presente, él contempla el mapa. Sabe cómo conservar energía, cómo evitar conflictos innecesarios, cómo pensar a largo plazo. En un mundo dominado por impulsos, el estratega es un recordatorio de que la pausa también es poder, de que esperar no es debilidad, sino preparación. Su mente suele ser aguda. Ama aprender, comprender, desentrañar. Muchos filósofos, científicos, terapeutas y pensadores son guiados por este patrón. Personas con una vida interior rica y un alto sentido de análisis. Su sombra, miedo, parálisis, desapego. Pero su sombra puede ser igual de profunda, porque en su necesidad de preverlo todo, puede caer en la trampa de no actuar nunca. Analiza tanto que el momento se le escapa. Planifica tanto que se olvida de vivir. Y en su intento por protegerse, puede cerrarse al amor, a la espontaneidad, al riesgo que trae lo auténtico. Vive en la mente y poco a poco se desconecta del cuerpo y del corazón. Puede volverse cínico, frío, inaccesible. Y lo más doloroso, puede convencerse de que así es más seguro, pero lo que está haciendo, sin darse cuenta, es evitar sentir. Jung decía, aquello a lo que te resistes, persiste. Y muchas veces el estratega se resiste a la incertidumbre, al dolor, al caos de lo humano. Pero al resistirse tanto, lo mantiene dentro, donde nadie lo ve. ¿Te reconoces? Si tu impulso frente a la lluvia es observar primero, no mojarte, no exponerte. Si prefieres pensar 10 veces antes de hablar, si te cuesta confiar, si sientes que el mundo es un tablero y necesitas jugar con cuidado, es probable que este arquetipo esté activo en ti. Y no es algo malo, porque la sabiduría es uno de los frutos más nobles del alma humana. Pero cuidado, la sabiduría no es solo saber, es también saber cuándo dejar de saber. Un lugar en tu alma. El estratega es necesario, es quien nos evita dolores evitables, pero también debe aprender algo que no se enseña en libros, a perder el control, a confiar, a mojarse de vez en cuando. No todo puede ser previsto, no todo puede ser protegido. Y si vives solo desde este lugar, puedes llegar al final de tu vida con la cabeza llena de mapas y el corazón vacío de paisajes reales. Entonces, si este eres tú, no te obligues a cambiar, solo prueba, de vez en cuando, salir al agua sin paraguas. Tal vez descubras que no es tan terrible y que hay algo en ti que ya sabe qué hacer, incluso sin pensarlo tanto. Arquetipo 3. El filósofo, el que acepta la lluvia. La lluvia cae, no lentamente, no en forma de tormenta, simplemente cae. Y tú no corres, no te escondes, tampoco sonríes como si fuera una fiesta. Simplemente aceptas. Cierras los ojos un segundo. Sientes el agua sobre tu rostro. Respiras. Y sigues, no como un héroe, ni como un fugitivo, sino como alguien que ha hecho las paces con el mundo. Ese es el reflejo del filósofo. El que no lucha contra lo que es este arquetipo representa a quienes han dejado de pelear con la realidad, no porque se hayan rendido, sino porque han comprendido algo más profundo, que hay cosas que simplemente son. Este tipo de personalidad suele surgir en personas que han atravesado tormentas reales, que han intentado cambiarlo todo, controlarlo todo, y un día exhaustas se detuvieron y dijeron, ¿y si el problema no es la lluvia, sino mi resistencia a mojarme? El filósofo no busca refugio, porque ha descubierto que la vida no da garantías. Ha aprendido a vivir con incertidumbre, a tolerar lo ambiguo, a encontrar serenidad en medio del desorden. Es la psique contemplativa, introspectiva, espiritual.
a menudo confundido con pasividad, pero en realidad lo suyo es otra forma de poder, el poder de aceptar lo incontrolable sin perder la dignidad. Luz, serenidad, profundidad, compasión. La luz de este arquetipo está en su capacidad de estar presente, sin juicio, sin urgencia. Tiene una mirada suave, una palabra justa. Es quien escucha sin interrumpir, quien abraza sin querer cambiar al otro. Muchos maestros espirituales, pensadores, terapeutas y artistas habitan en este patrón, porque el filósofo observa, siente, digiere la vida de una manera más honda. Su silencio no es vacío, es espacio sagrado. Jung hablaba de la jornada interior, ese camino hacia el sí mismo donde uno se va despojando de ilusiones. El filósofo está muchas veces en esa etapa. No necesita probar nada, solo quiere ser auténtico. Y por eso su sola presencia puede traer calma, sombra, resignación, apatía, desconexión. Pero, como todo arquetipo, también tiene sombra. La aceptación puede volverse resignación. La serenidad puede ser una máscara para la apatía. Y la contemplación puede esconder una desconexión emocional. Hay filósofos que, tras tanto dolor, aprendieron a no esperar nada. Y bajo su quietud hay una tristeza sutil, la de quien ya no se atreve a desear. En algunos casos, esta postura nace no de la sabiduría, sino del cansancio, de la decepción acumulada, de haber intentado tantas veces que ahora solo queda mirar la vida pasar. El filósofo puede confundirse con alguien sabio, cuando en realidad está congelado, vivo por fuera, silencioso por dentro. Te reconoces. Si tú reaccionas ante la lluvia sin sobresalto, si te dices a menudo es lo que hay, si los demás te ven como alguien sereno, pero por dentro sientes una mezcla de paz y vacío, entonces es posible que este arquetipo viva en ti. Y no está mal. Aceptar lo que no puedes controlar es una de las llaves de la libertad interior. Pero cuidado con cruzar la delgada línea entre aceptar la vida y desconectarte de ella. Un lugar en tu alma. El filósofo tiene algo sagrado. Es quien comprende que no todo tiene solución, pero todo tiene sentido. Es quien mira al dolor a los ojos y ya no se resiste. Pero para que su fuerza florezca, necesita reconectar con algo esencial: el deseo. No ese deseo ansioso del ego, sino el anhelo profundo del alma, de crear, de amar, de expresarse, de reír, de llorar. Aceptar la lluvia no es suficiente. Hay momentos en que también hay que mojarse con alegría, o con rabia, o con lágrimas, pero mojarse con presencia. Así que si tú eres este tipo, no dejes que tu paz se convierta en una prisión invisible. Permítete sentir, permítete querer, permítete vivir, incluso cuando duela, porque aceptar es solo el comienzo. El resto del viaje es transformación. Arquetipo 4. El alquimista, el que baila bajo la lluvia, y entonces llueve. Pero esta vez algo distinto sucede. No hay prisa, no hay cálculo, no hay resignación, solo una sonrisa leve, un suspiro profundo y el primer paso hacia la danza. No para desafiar la tormenta, no para huir de ella, tampoco para tolerarla, sino para celebrarla. Ese es el gesto del alquimista, el que transforma lo inevitable en belleza. Este arquetipo representa a aquellos que han logrado un punto de madurez interior donde el dolor ya no es enemigo, la incertidumbre ya no es amenaza, y la vida, con sus luces y sombras, se convierte en materia prima para la creación. El alquimista no niega la lluvia, la convierte. No hay ingenuidad en su gesto. Ha pasado por todas las etapas anteriores. Ha luchado, se ha refugiado, ha aceptado. Y desde esa integración surge algo nuevo. Una alegría que no depende de lo externo. Una libertad que no necesita que todo esté bien para sentirse viva. En términos de Jung, esto es la manifestación de la función trascendente, la capacidad de unir los opuestos dentro de la psique, el pensar y el sentir, la acción y la contemplación, el dolor y la luz, y generar algo completamente nuevo. Es el nacimiento del creador interior.
No el artista profesional necesariamente, sino el ser humano que convierte su herida en sabiduría, su caos en poesía, su experiencia en mensaje. Luz, creatividad, integración, alegría profunda. La luz del alquimista brilla diferente. No enceguece, no impresiona, ilumina suavemente desde dentro. Estas personas suelen ser espontáneas, empáticas, expresivas. Hay una ligereza en su presencia, pero no una superficialidad. Han llorado tanto que aprendieron a reír sin miedo. El alquimista es quien, tras atravesar la oscuridad, elige no instalarse en ella. Es quien canta en medio de la noche, quien acompaña a otros sin necesidad de salvarlos, quien ha hecho de su historia un puente, no una jaula. No se trata de ser positivo a toda costa. Se trata de una sabiduría emocional que entiende que todo pasa y que, mientras pasa, se puede bailar. Sombra, evasión disfrazada, exceso de luz, negación sutil. Pero, cuidado, a veces el alquimista cae en la trampa de su propia luz. Puede usar el humor para evitar el dolor, la creatividad para no tocar el vacío, la alegría como un mecanismo de defensa. Este tipo de negación es más sutil, más elegante y más peligrosa, porque parece evolución, pero es evasión, parece presencia, pero es actuación, parece espiritualidad, pero es adicción al bienestar. El alquimista puede volverse adicto a la transformación constante, a buscar siempre la lección, el significado, la metáfora, y perder contacto con el simple hecho de que a veces solo duele, y está bien que así sea. Jung nos advertía del peligro de identificarse con el arquetipo del sabio o del espiritual, sin haber integrado realmente la sombra. Porque en esa identificación podemos crear una imagen de luz que nos aleja de la verdad. Y la verdad, a veces, es barro, es grito, es caída. ¿Eres tú este arquetipo? Si tú reaccionas a la lluvia con risa, si tu primer impulso es abrir los brazos, mirar el cielo, sentir el momento, si sueles encontrar belleza en lo roto, sentido en lo difícil, poesía en lo cotidiano, entonces probablemente este arquetipo vive en ti. Pero pregúntate también, ¿bailas porque realmente estás libre o bailas para no llorar? Ambas cosas pueden parecer iguales por fuera, pero por dentro hacen toda la diferencia. Un lugar en tu alma. El alquimista es un regalo para el mundo. Es quien inspira sin imponer, quien enciende sin quemar, quien transforma sin forzar, pero necesita mantenerse honesto consigo mismo. Recordar que la luz verdadera no elimina la sombra, la abraza, que no todo dolor necesita ser decorado, que no todo instante tiene que ser épico, y que a veces la mayor alquimia es quedarse quieto bajo la lluvia y sentirla sin intentar convertirla en nada. Así que si tú eres este tipo, honra tu magia, pero no la uses para escapar, porque cuando el alquimista deja de actuar y simplemente es, entonces su danza se vuelve sagrada, y ahí la lluvia deja de mojar, empieza a bendecir. 4 reacciones, 4 formas de estar en el mundo, 4 arquetipos que no compiten, se complementan. El luchador te da fuerza para avanzar cuando todo duele. El estratega te da visión para elegir el mejor momento. El filósofo te da serenidad para aceptar lo inevitable. Y el alquimista te da la magia para transformar lo vivido en algo luminoso. No hay uno mejor que otro. No hay un tipo ideal. En realidad, todos ellos viven dentro de ti. Lo que cambia es cuál predomina, cuál has cultivado más y cuál has relegado al sótano de tu alma. Jung lo llamaba el proceso de individuación, el camino en el que dejamos de vivir desde un fragmento y comenzamos a integrar el todo, no para ser perfectos, sino para ser completos. Quizá tú has vivido como luchador durante décadas y ahora tu alma pide contemplación. O tal vez has sido estratega y la vida te está llamando a mojarte un poco más. Quizá has sido un filósofo que necesita volver a desear, o un alquimista que esta vez necesita simplemente sentir sin convertir. La armonía no está en elegir uno,
sino en reconocerlos, dialogar con ellos y dejar que cada uno ocupe su lugar. Solo entonces podrás caminar bajo la lluvia en paz contigo mismo. Ahora que has visto los 4 arquetipos, te pregunto con honestidad, ¿quién fuiste tú frente a la lluvia? No pienses en lo que deberías haber hecho. Piensa en lo que realmente sentiste. Ese primer impulso, esa reacción instintiva que no pasó por la mente, sino por el alma. ¿Avanzaste sin dudar? ¿Buscaste protección? ¿Te quedaste quieto, aceptando? ¿Bailaste? Tal vez no te identifiques con uno solo. Tal vez veas partes de ti en todos. Eso también es una respuesta. Te invito a dejar tu comentario. Yo reacciono así. Y a leer los de otros, porque cada historia refleja algo tuyo también. Este no fue un test cualquiera. Fue un espejo, uno que no mide, sino que revela. Y a veces vernos con esa claridad es el primer paso hacia el cambio que tanto hemos postergado. Al final del camino no se trata de luchar, huir, aceptar o transformar. Se trata de estar presente, de caminar consciente, bajo cualquier cielo. El verdadero maestro de la lluvia no es quien nunca se moja, ni quien la convierte siempre en arte. Es quien, al sentir la primera gota, reconoce lo que vive dentro de sí y elige responder desde su verdad más profunda. Carl Jung lo dijo con claridad: no alcanza con iluminar la oscuridad, hay que abrazarla. Y tú, ahora que te has visto con nuevos ojos, ¿estás listo para bailar en tu propia tormenta?